Siendo las 8:55 en este gobierno de la mañana Z101, una mañana bastante movida, recibimos en esta cabina histórica al joven político José Dantes Díaz, abogado, un servidor público que todos hemos conocido en sus funciones y que dentro del Partido de la Liberación Dominicana es el secretario de Asuntos Jurídicos y miembro del comité político de su partido. Bienvenido a este gobierno de la mañana, José, y por supuesto compartimos contigo las informaciones y los pareceres que tienes para compartir con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias a todos ustedes. Un gran saludo a José Luis, a Julieta, a Felipe, a Rosendo, a el señor Manuel Conde, Amado, a don Nayib Chaedi y a don Álvaro, donde sea que se encuentren, ese gran maestro de la comunicación dominicana. Tú sabes que en el caso de Dantes es la última cosecha de la membresía del comité político para lo que dicen que el PLD es un partido de viejos. El promedio de edad en esa dirección política, estamos hablando que ronda los 40 años de edad, que es el promedio de la dirección política, y vienen nuevas renovaciones dentro de 4 años. Así es. De manera tal de que tenemos un partido nuevo. Así es, así es. Sí. En transformación Dante viene constante. siendo como el consultor jurídico del partido. Sí, así es. Y maratonista también. Hombre de vida saludable. Quisiéramos empezar, José Dantes, esta interesante entrevista contigo. ¿Cuál es tu posición con relación al discurso pronunciado en la noche de ayer por el presidente Luis Abinader? Mira, a mí realmente me ha parecido que desde el punto de vista político es un discurso muy inteligente, porque él lo que ha hecho es, en este caso, presentarse como la salvación, la tabla de la salvación a lo que desde hace varias semanas se discutía, que iba a ser una propuesta fiscal que nunca hicieron suya las instituciones públicas, porque lo que se filtró fue un globo de ensayo para ver cómo la sociedad reaccionaba ante este globo y creo que él realmente se fue dando cuenta de la negativa de los sectores, de todos los sectores de la vida nacional, de que no era posible llevar a cabo en este momento una reforma, porque no es solamente el hecho de que se haga en este preciso momento, donde fruto de la pandemia ya hay una situación económica realmente drástica, donde los ingresos de toda la sociedad dominicana han ido disminuyendo fruto de la misma situación, pero también por otro lado de que lo que manda la ley de estrategia de desarrollo no es una reforma fiscal, es un pacto fiscal, donde no solamente se planteen la creación de nuevos tributos, sino la revisión de la calidad del gasto público. Y yo creo que entonces ahí varios sectores le hicieron ver que en todo caso esto lo que debería ser es un pacto fiscal que se discutiera en el órgano creado para tales fines, que era el CES. Entonces, cuando él se dio cuenta de que los partidos políticos, de que los sectores de los principales gremios, vamos a decir, de los sindicatos, de las empresas, no estaban contestes con esa propuesta, pues fue muy inteligente y se hace presentar frente a la sociedad dominicana como que él hace suyo esos reclamos, y lo cierto es que él mismo dijo que este tema lo sacaría del diálogo nacional para él discutirlo de una manera directa con los líderes de todos los sectores de la vida nacional. O sea que había una intención manifiesta de llevar a cabo un proceso de reforma fiscal. Lo que ocurre es que frente a la avalancha de críticas, a la avalancha de la resistencia que se creó en contra de ese proyecto, pues no tuvo otra que echar para atrás, y en este caso, desde el punto de vista político, es inteligente porque él sabe bien que con esa reforma fiscal, lo primero era que los consensos iban a ser muy difíciles para que eso pudiese pasar, por un lado, pero por otro lado el impacto a la clase media y a la clase pobre le iba a impactar en la popularidad y en su proyecto de la reelección presidencial que él tiene para el 2024.
O sea que definitivamente tú o el PLD entiende que lo de anoche tuvo mucho que ver con los aprestos reeleccionistas. Totalmente. Nuestro partido fue el primer partido que en el diálogo nacional dijo que no iba a respaldar ningún tipo de proyecto que fuera en contra de las clases medias y de las clases pobres. La primera voz que se alzó en contra de eso fue nuestro partido. ¿Por qué? Porque no podemos apoyar la creación de nuevos tributos a una sociedad que de por sí ya tiene sus ingresos muy disminuidos. Lo que hay que apostar es a la recuperación económica del país. Recuperación económica que, de acuerdo al Banco Central, va muy bien, de acuerdo al mismo ministro de la Presidencia, va muy bien. Lo que ocurre es que cuando se ve que se contemplaron para este año en gastos de capital más de 151.000 millones de pesos y a la fecha de hoy solo han gastado 51.000 para un 39%, pues realmente nos preguntamos en qué se está gastando, dónde se está invirtiendo, dónde es que ciertamente se ha mejorado la calidad del gasto o de la inversión pública, porque no la vemos por ningún sitio. Esos ajustes fiscales que hay que hacer en el país son una necesidad desde hace ya un buen tiempo. Claro, ahora la situación es muy difícil, pero ¿por qué no hizo el PLD la reforma fiscal que se estaba esperando? ¿Por qué no lo hizo? Mire, esa es una buena pregunta. Sí. Yo creo que hay que realmente conocer un poco de historia para darnos cuenta de por qué no se pudo llevar a cabo el pacto fiscal. Recuérdense que en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo se contemplaban 3 pactos. El pacto por la calidad de la educación, por la calidad de la educación, el pacto para el sector eléctrico y posteriormente el pacto fiscal. No era posible llegar a un pacto fiscal sin antes haber concluido con esos 2 pactos previos. ¿Por qué razón? Porque el nivel de inversión que iba a llevarse a cabo en ambos sectores impacta en las finanzas públicas. Entonces, para tú tener claro cómo tú ibas a estructurar un pacto fiscal que tomara en cuenta el desmonte del subsidio al sector eléctrico, primero había que ya tener listo ese pacto por el sector eléctrico, que dicho sea, el actual gobierno, el actual partido de gobierno nunca lo quiso firmar. Lo firmó luego de que fueron gobierno, sin cambiarle ni siquiera una coma. Yo creo que solamente se le cambió la fecha. Entonces yo creo que eso es una muestra realmente de la doble moral de ese partido, porque si el pacto ya estaba creado, o sea, estaba consensuado, se retiraron del diálogo para no firmarlo, tan pronto como pasan a ser gobierno, entonces sí lo firman. Lo que hay que ver ahora es la implementación de ese pacto, el desmonte del subsidio al sector, que es lo que realmente te presiona junto con el pago de la deuda, los ingresos nacionales. Entonces, luego de que tú tengas ese contexto claro, es que te permite a ti poderte sentar en una mesa a discutir, bueno, cuál va a ser el alcance de este pacto fiscal. Hay que ampliar la base tributaria. ¿Cuáles son los productos que se van a gravar? ¿Se bajan los impuestos? ¿En cuáles renglones? Porque fíjate algo, aquí desde el 2003 creo, cuando se hizo, o desde el 2002, cuando se hizo la reforma fiscal que aumentó muchos de los impuestos, creó impuestos transitorios que no han sido tales porque se han mantenido hasta el día de hoy. En el caso del ITEVI se hizo un impuesto transitorio en la reforma del 2012, de un 16 a un 18, y sí, todavía iba a terminar en el 2016. Del 2016 a la fecha, ese impuesto es transitorio, el 18% del ITEVI. Pero sigue estando ahí. Igual con el 0.015% para las transacciones electrónicas. Era por un tiempo. El anticipo que es vamos a decir, la limitante más grande para las pequeñas y las empresas medianas. Entonces, para entender un poco el planteamiento tuyo y también del Partido de la Liberación Dominicana, si hacemos una pequeña memoria de algunas intervenciones que hizo Danilo Medina, señalaba que era difícil asumir una reforma fiscal, pero siempre fue constante en decir que era necesario. Sí. No sé, Sí, ahí te decía, con relación a la posición del PLD, para estar un poquito más clara con relación a su posición y a la posición tuya,
como encargado de la parte jurídica del Partido de la Liberación Dominicana, lo que quisiéramos entender es si Danilo Medina en reiteradas ocasiones reconoció que no estaba en disposición o quizás no se estaba dando el contexto adecuado para promover una reforma fiscal, pero que sí era necesaria. Lo que quisiéramos entender, ¿cuál es la posición del PLD en la explicación que tú das? ¿Es que se opone total y plenamente a una reforma fiscal o es que se opone al momento político en el que se encuentra o es que se opone a alguno de esos factores propuestos de esa reforma fiscal? Mira, lo que realmente nosotros creemos y estamos claros que se hace más que requerido y necesario, no solo una reforma fiscal, vuelvo y digo, un pacto fiscal. El pacto fiscal es mucho más amplio que una simple reforma fiscal. Lo que nosotros no estábamos de acuerdo era en el timing, en el momento en que se estaba planteando. ¿Por qué? Porque en un momento en que la economía se contrae, realmente es contraproducente tú gravar con más impuestos a las clases sociales que te están tratando de recuperar la economía a través de un consumo limitado. Pero se ha reportado un crecimiento de un 12.5%. ¿Cómo? Se ha reportado un crecimiento de un 12.5%. Lo que hay que ver es si ese crecimiento está sustentado en la no ejecución del gasto de capital, porque es muy fácil hablar de crecimiento económico cuando tú me estás incluyendo fondos que están ahí, que se han frisado, pero aparte de, incluyendo préstamos internacionales por los cuales nosotros estamos pagando intereses que no se están invirtiendo en ningún tipo de sectores de la vida nacional. Entonces, si eso es parte de ese crecimiento económico, eso es un tema. Pero el otro tema es, si el crecimiento económico es tal, sin precedentes, 12.7, ¿por qué razón plantear la necesidad de una reforma fiscal? Creo que es una contradicción. O sea, si yo estoy bien, si mi bolsillo está bien y yo tengo para invertir y para gastar, yo no voy a ir a un banco a tomar prestado. Entonces yo creo que lo que pasa sí, es, José, que obviamente el proceso de la recuperación traduce un indicador respecto un año, mes tras mes. Aquí venimos de una muy lamentable crisis global que presentó a un país en claustro. Al presidente Danilo Medina le tocó tomar medidas excepcionales. El presidente Abinader juramenta en ese contexto. Ese crecimiento es real, pero es un crecimiento respecto a la picada, a la caída. Sí. Es lógico que tengamos, y yo creo que el propio PLD, que ha tenido acierto histórico en el manejo macroeconómico, eso es innegable. Estamos frente a una situación de que se necesitan más recursos. Simplemente aquí se apeló a la paz social. Si tú tienes que el principal partido de oposición, que para mí es el PLD, ha dicho que no apoya la reforma. Quizás el segundo líder de oposición, que es el señor Leonel Fernández y la FUPU, también se oponen. Bueno, y entonces, si los empresarios te dicen, por otro lado, en el Consejo, el propio SER, ¿quiénes los integran? Los empresarios. Y la propia ARB te dice que no es el momento. El presidente lo que hizo fue colocar su oído claro e interpretar a esos sectores, incluido al PLD. Pero por eso dije que fue inteligente desde el punto de vista político, porque desmontó lo que iba a ser una bomba de tiempo, pero no una bomba de tiempo de una mecha larga, sino de una mecha corta. Ahora, aquí hay que hacer una distinción. El crecimiento económico que se está experimentando hoy, ¿ustedes saben fruto de qué es? Fruto de la apertura de la economía dominicana. Durante el tiempo que nos tocó llevar la gestión pública en la pandemia, la economía estaba totalmente cerrada, por lo que no podía haber un crecimiento. Ya cuando llegue este nuevo gobierno, que aparece la vacuna, que llegan las vacunas, que se van desmontando las restricciones empresariales y de libertades individuales, pues obviamente que la economía va a aumentar, va a desarrollarse, porque ya se han levantado las restricciones que anteriormente le impedían crecer. Licenciado Dantes, sí. Pronto doctor, junto a mi amigo Eduardo y a Sigmund, sí, y a así ese será. grupo, así que pronto será doctor Dantes. Así es. Aunque yo creo que ya los conocimientos los tiene. Primero una acotación, que por cierto, y mencionó, y yo quiero dar fe y testimonio de que en un momento dado nos tocó en la tarde discutir y defender ese planteamiento. El PLD tuvo un manejo macroeconómico en la mayoría de las veces, sobre todo con el tema de la inflación, muy correcto. No es casualidad que una personalidad como la de Valdés Alviso haya logrado
pasado el tiempo, incluso permanecer más allá de las administraciones PLDistas, como es el caso. Pero quería hacer una acotación. El gasto público en relación al Producto Interno Bruto en un año sin pandemia, el último fue 2019, es un 16%. En un año con pandemia, como 2020, crece un 22%. Es decir, el crecimiento económico, más allá de que tiene factores que hay que ver con lupa, difícilmente puede explicarse sobre la base de elementos del gasto público por sí mismo. O sea, tiene que tener, es demasiado multifactorial como para solamente basarse en partidas de gasto, aunque no hayan sido ejecutadas. Luego podemos preguntarnos la influencia de alguna de esas partidas, el tema de la construcción y demás. Quería hacer esa acotación porque a veces, ciertamente que el Estado tiene mucho peso, pero igual hay una economía de consumo que es la que realmente basa ese crecimiento, Dantes. Luego, una acotación. En tu opinión, y cuando digo en tu opinión, hablo de las preferencias de Dantes esencialmente como político, como alguien que ha participado en la administración del Estado. ¿Cuál es tu opinión con respecto a qué debe hacer el Estado cuando hay situaciones de crisis económica? ¿Paquetes de incentivo, aunque tenga que ser sacrificios fiscales? ¿O paquetes de medidas que muchos entienden son más necesarios porque hay que hacer inversiones en el gasto social? Tu inclinación, tu escuela, tu marco ideológico o el del partido, el que tú prefieras, ¿cuál es tu preferencia en las crisis? Mira, yo creo que en este caso hay que hacer una dualidad de ambas medidas. ¿Por qué? Porque tú no puedes castigar a una población con más tributos, con más impuestos, o tú no puedes disminuir el gasto de capital si por otro lado tú no le das incentivos. Y parte del grave problema que esta gestión ha tenido es que cuando tú analizas la inversión en los programas sociales, se ha disminuido significativamente. Entonces, no solamente ya la pandemia te creó una situación que hizo que se perdieran miles de empleos, y que por vía de consecuencia el poder adquisitivo de la sociedad disminuyera, sino que la asistencia que el Estado brindaba a los sectores más desprotegidos se disminuyó también. Entonces yo creo que eso realmente es la combinación que no quisiéramos tener. Por un lado, yo entiendo que deben haber los incentivos y a los sectores productivos también, pero donde haya efectivamente una rendición de cuentas que pueda darnos, vamos a decir, una constancia de que esos incentivos se traducen en un beneficio para la población y para el Estado también. Por ejemplo, hemos visto ahora en estos días que se está discutiendo el desmonte de los incentivos y de las exenciones fiscales. Yo soy de los que creo que eso no se puede llevar a cabo de golpe y de porrazo. No es posible porque se alteraría todo el accionar de un sector productivo, sea zona franca, sea el turismo, sea la zona de desarrollo fronterizo, el que tú quieras. Pero antes, ahí ese orden. El PLD fue parte de esa propuesta. Es correcto. En el Senado, porque ahí estuvo Iván Lorenzo, el vocero. El vocero del PLD estuvo presente. El PLD es el vocero del PLD. Ciertamente, pero yo no estoy de acuerdo. Y yo no he escuchado al partido hablar. Yo no estoy de acuerdo con esa posición, o sea, de golpe y de porrazo, no. Lo que entiendo en todo caso es, aparte de que hay que buscar los consensos, entiendo que desde mi punto de vista, el Senado, en el cual nosotros, y aunque estamos ahí presentes, somos 3, no somos responsables de que eso haya pasado. Porque tú restas esos 3 votos y como quiera eso iba a ser aprobado por la mayoría PRMista y sus aliados en el Senado. Si tú no estás de acuerdo, tú puedes establecer la diferencia ahí. Sí, pero somos 3, pero nosotros no estamos de acuerdo con su colega, etcétera, porque hay un ataque al sistema de partidos políticos por parte de actores extraños a la política. Funcionaron como un sindicato que han llegado de una manera trepadora, de una manera vividora y se quieren presentar como los más impolutos. Dime de qué tú pregonas y yo te diré de qué tú careces. Ahí estoy de acuerdo. Grábame esa última parte. Te provoqué. No, para nada. Estamos aquí para responder. Lo que pasa es que, es como dice Dante, aquí hay un grupo de gente de una clase media perfumada, enquitada en la jodida sociedad civil, que le encantan comer pecado, pero no le gusta mojarse los fundillos. Miren, José, yo quiero irme al tema político y me gustaría conocer
cómo va el Partido de la Liberación Dominicana. Hemos visto un PLD en la calle, hemos visto a un Danilo Medina ya en una exposición pública en 2 semanas consecutivas. ¿Y por qué el PLD está en la calle? ¿Y cuál es el propósito? Incluso ha recibido mucha crítica de muchos sectores que dicen que eso es campaña a destiempo. Además, con 4 personas que tienen intención de ser presidente de la República Dominicana, como es el caso de doña Margarita, Abel, doña Margarita, Marisa, Domínguez Brito, Marisa, Abel, para que no se me pongan guapos, hay que colocarlos toditos siempre delante. Claro. Sí, porque después se ponen guapos, si tú pones uno del frente y después otro. Entonces me gustaría conocer cuál es esa dinámica y qué está pasando. Mira, con el tema del Congreso. ¿por qué estamos en la calle? ¿Por qué estamos en la calle? Fruto de nuestro último Congreso, los estatutos, la declaración de principios, los reglamentos, todos fueron transformados. Excúsame, sí. Dicen también otros sectores que Danilo y el PLD están en la calle porque han advertido de que se pudieran dar algunos niveles de persecución por parte del Ministerio Público y que ellos, el PLD se ha adelantado y que está en la calle para que después justificar eso como persecución política. Nada que ver. Nosotros estamos respondiendo a un mandato del Congreso donde en los estatutos se ordena a que las estructuras medias de nuestro partido, los comités intermedios, los comités de base, se transformen y ahora se organicen, se estructuren en torno a los recintos y a los colegios electorales. Como tú bien sabes, anteriormente todas estas estructuras estaban en zonas geográficas en particular, sin tomar en cuenta los colegios electorales. O sea, tú podías tener un comité en una zona X y ahí había un grupo de miembros de los comités de base que hacían un trabajo político, pero en esa zona geográfica nada más, o en otras zonas geográficas. Lo que se ha mandatado en este Congreso ahora es que esas estructuras medias se nucleen en torno a los colegios electorales, a los recintos electorales. Y eso ha traído como consecuencia que nuestro partido tenga que llevar a cabo la implementación de una nueva línea electoral y organizativa a los fines de poder readecuar las estructuras medias en torno a los recintos, a los colegios. Y entonces por eso tú ves el activismo de reuniones, de encuentros internos para que, por ejemplo, yo, mi comité de base, estaba integrado por 15 personas, pero de los 15 en los colegios electorales que le tocan a ese comité, solamente votaban 3, los otros votaban en otros lugares. Lo que se quiere a los fines de uno poder fidelizar ese voto y tener un control mucho más, vamos a decir, exhaustivo sobre el proceso electoral cuando llegue, es precisamente reestructurar la estructura media de nuestro partido en torno a los colegios y los recintos electorales. O sea, esto es un mandato del Congreso. Esto forma parte de las actividades internas del partido. Y tiene que ver con el resultado de las pasadas elecciones. Probablemente la no concentración de ese voto, claro que el no sí. control de ese voto. Nos dimos cuenta que ese modelo que ya habíamos tenido durante más de 20 años se había agotado y que era necesario realmente transformar la estructura electoral a los fines de que se pudiera cumplir con el objetivo de tener unos buenos resultados en las elecciones. Por otro lado, lo que tiene que ver ya con la juramentación de los nuevos miembros son actividades que, fruto de este proceso que tiene 3 etapas: 1, la validación de las estructuras existentes; 2, completar las estructuras que no están completas; y 3, la creación de nuevas estructuras, o sea, de nuevos intermedios y los mismos las estructuras básicas. Han traído consigo la inscripción de miles de nuevos miembros, y lo que se está haciendo dentro de nuestras facultades constitucionales y legales es
juramentando en este caso a los nuevos miembros de nuestro partido que están integrándose a los intermedios nuevos, los comités de bases nuevos o los existentes. Y de ahí que tú hayas visto al expresidente Medina hacer 2 actos de juramentación, uno en la provincia de San Cristóbal, otro en La Vega, y el próximo domingo, día 30, va a hacer la juramentación de más de 3,000 personas en la provincia de Santiago. José, eso que tú has pues explicado, bien cae dentro de los trabajos de organización, como bien tú lo has dicho, que tienen que hacer todos los partidos. Ahora bien, las actividades que están haciendo los que ya han declarado sus aspiraciones a ser electo presidente de ese partido, ¿son actividades proselitistas? Es decir, las actividades que llevan a cabo, el contacto que está llevando a cabo el amigo Abel Martínez, el propio Francisco Domínguez Brito, esas actividades masivas donde ellos están vendiéndole a los allí presentes que ellos son la persona idónea para asumir esa candidatura dentro del PLD. ¿No es eso una actividad proselitista? Pero es en interna, estos momentos. Pero es interna porque está dirigida a un target en particular. ¿Quiénes? Los miembros del partido. O sea, no es posible, sería un absurdo creer y pensar que los partidos políticos se mantengan de brazos así cruzados hasta el 2023. ¿Por qué? Porque parte del fortalecimiento del sistema de partidos es el fortalecimiento de los liderazgos internos. Entonces, ¿cómo tú llegas a fortalecer un liderazgo interno si tú no tienes interacción con esa base política que es miembro de tu partido? Entonces yo lo que creo que los 4 compañeros han estado interactuando. No como el rompeprecios que hace unos cuantos días se bajó en un sector popular de la capital a caminar por los colmados. Y hablar de precios. El rompeprecios, porque eso sí es proselitismo. Eso no es interno. Eso no es interno. No, y entonces estos 4 compañeros lo que están llevando a cabo es un proceso de interacción con la militancia de nuestro partido, haciéndole en este caso saber que ellos entienden que pueden, en todo caso, cuando llegue el momento, encarnar las precandidaturas a los puestos de elección popular. Y aparte de conocer el sentir, yo quiero que quede claro que en todo este proceso, tanto de la implementación de la línea electoral y organizativa, como los encuentros que los compañeros están llevando a cabo, hay también un proceso de escuchar a la base del partido, escuchar cuál es el sentir de la base del partido y que ellos nos retroalimenten sobre qué entienden que debe ser nuestro partido de cara a las próximas elecciones. Bueno, el país ha escuchado a un joven miembro del comité político del PLD, su encargado de asuntos jurídicos, con experiencia en el Estado, también en la administración pública. Y bueno, rostros nuevos para una nueva política. ¿Quién es el rompeprecios? ¿Puedo decir marcas? Dantes, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y algo para que no se quede. Tabla Escarlata, escogido campeón. Ahí sí me gustó. Llévatelo, Cundo.